Estamos de vuelta en cuestión de prioridades. Castilla y León vuelve a sacar la máxima nota en la atención a la dependencia, con un notable alto, un 8,3. Así lo constataba el Observatorio de la Atención de Directores y Gerentes de Servicios Sociales hace unos días, en el que nuestra comunidad empata con Castilla-La Mancha. En el otro extremo están territorios como Cataluña y Murcia. Hablamos de la atención al cuarto pilar del estado del bienestar. Vamos a entrevistar ahora al coordinador de estudios de esta asociación, es además soriano y nos escucha desde Córdoba. Gustavo García Herrero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El informe destacaba que el último año han sido 8.400 los nuevos dependientes atendidos en Castilla y León, un 7% más, y somos la única autonomía que llega a lo que se conoce como plena atención. ¿Eso significa que aquí no hay lista de espera y de ahí el buen resultado de este servicio? Bueno, sí, tradicionalmente Castilla y León tiene esta circunstancia. Ya lleva años en los que técnicamente no hay lista de espera. De hecho, a final del año pasado había 127 personas. Eso es nada, o sea, entrarían a continuación, ¿no? Pero, y por eso saca tan buena nota, claro, además, año tras año. Fíjate que este es el 24 dictamen que hacemos. Empezamos a hacer dictámenes de la dependencia desde que empezó la ley, desde enero de 2007. O sea, seguimos siempre con datos oficiales, con lo cual son difícilmente cuestionables. En Castilla y León sí que es verdad que hay un problema en el tema de las listas de espera, aunque no hay técnicamente lista de espera, sin embargo sí que hay personas que tienen un PIA, es decir, una prestación o servicio reconocido, pero que no se le puede prestar no porque la administración no se lo quiera prestar, sino porque no hay capacidad de prestarlo, es decir, o no hay plazas residenciales o no hay trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. En esas circunstancias sí que hay más de 9.000 personas en Castilla y León, que se añaden esas 127, pero son circunstancias que no es tanto porque la comunidad no les haya ya concedido esa prestación o no esté dispuesta a pagarla, sino por la imposibilidad de ofrecer el servicio correspondiente. Hay un dato también que es clave, y es que nuestra comunidad es la que más puestos de trabajo genera por millón invertido, unos 2.000 el último año. En total trabajan unas 40.000 personas en el sector de los cuidados de personas mayores o dependientes. Claro, hablamos de un sector que genera empleo y sobre todo en una comunidad como la nuestra también fija población. ¿Se le puede sacar más rédito a este sector desde un punto de vista laboral? Sí, no, vamos a ver. Claro, este sector no solamente es que cree mucho empleo. De hecho, en Castilla y León has dado el dato, es decir, hay casi 40.000 personas, 39.474 exactamente, trabajando en puestos de trabajo directos en este sector, es decir, en la ayuda a domicilio, en teleasistencia, en residencias, en centros de día. Por cada millón que se gasta, que se invierte en este sector, hay 66 puestos de trabajo en el caso de Castilla y León. Es una de las tasas de empleo más altas de todas las comunidades. Eso también puntúa en este índice, claro. ¿Y por qué es así? Pues porque Castilla y León apuesta mucho por los servicios, en vez de por la prestación económica. Incluso una prestación económica que en Castilla y León es muy, muy amplia, que es la prestación económica vinculada al servicio, es eso, vinculada a un servicio residencial o de centro de día o de ayuda a domicilio, con lo cual genera mucho empleo. Es importante porque además el gasto que se hace en atención a la dependencia, en el caso de Castilla y León hay otro dato que hay que poner en valor, y es que casi una tercera parte vuelve a las administraciones y vuelve en forma de cotizaciones a la seguridad social, de impuestos o de diferentes tasas. Entonces, de alguna manera, de ese gasto, en el caso de Castilla y León, que son 748 millones de euros, de lo que cuestan las atenciones directas del sistema, pero unos 260 vuelven a las administraciones. Claro, el problema es que ese retorno no es para la Junta de Castilla y León íntegramente, sino que todo lo que es el IVA, pues una parte muy importante es el Estado quien tiene, las cotizaciones de la Seguridad Social, es decir, que no vuelven a las administraciones en el mismo porcentaje que aportan en la financiación del sistema. Pero también hay que tenerlo en cuenta, que no solamente es un gasto, que es una inversión, porque crea empleo y además un empleo, a ver cómo te digo, deslocalizado en el territorio, que en el caso de nuestra comunidad en Castilla y León es importantísimo, que no se centre en las ciudades, sino que esté en todo el territorio. Bueno, pues la atención a la dependencia, si se hace bien, en Castilla y León yo creo que se está haciendo aceptablemente bien, ese empleo también beneficia a todo el territorio. Habla usted de la prestación de servicios, de las ayudas económicas. En este informe se dice también que la ayuda a la dependencia solo paga un tercio del servicio a las familias. Este aspecto, ampliar, digamos, las ayudas económicas, ¿es el que tendría que mejorarse en nuestra comunidad?
Sí, sí. Nosotros siempre decimos, cuando hablamos a nivel general de la situación de la dependencia en este dictamen, cuando hablamos a nivel general de toda España, siempre decimos que hay dos cosas que casi siempre en todas las comunidades y para el conjunto. Una, agilizar los procedimientos y otra, dedicar más dinero. Lo de agilizar procedimientos en el caso de Castilla y León sobra. De verdad que yo estoy muy orgulloso cuando comento por ahí, ya no los datos, sino las vivencias personales de la agilidad con la que se atienden las solicitudes de la dependencia y la tramitación de la dependencia. Lo he vivido en mi propia experiencia personal, en mi entorno familiar o relacional, ¿no? Cuando lo cuento en otros territorios, piensan que estoy fantaseando, de verdad. O sea que en el sentido de la tramitación, creo que Castilla y León nos está enseñando, nos ha enseñado. Eso le da una muy buena puntuación en este dictamen, en la escala tradicionalmente, pero en cuanto al dinero, sí, mira, en cuanto al dinero, a mí me duele, por ejemplo, cuando me dicen en algún medio, ¿y cuáles son las comunidades que el año pasado redujeron su aportación? Una de ellas, no la que más, ni mucho menos, hay 9 que redujeron la aportación, una de ellas es Castilla y León. Aunque ya digo, no es de las que más lo redujo, pero si no hubiera reducido su presupuesto, el propio, el año pasado hubiera habido para la dependencia 7,5 millones de euros más, lo cual es importante. Entonces, ¿dónde está el problema en Castilla y León si no está en la tramitación? Está en la baja intensidad de algunas de sus prestaciones o servicios. En concreto, hay una, la que hablaba antes, la prestación económica vinculada al servicio, que es interesantísima porque, y más en un territorio como el nuestro, permite que las personas busquen la plaza residencial, porque el 80% es para residencia, más allí donde ellos quieren ir, cerca de su pueblo, lo más normal, ¿no? Los que vivimos o los que viven en zonas rurales, o aquella residencia que les guste más por el motivo que sea. Deja libertad de elección. Pero claro, la cuantía media de esta prestación en el caso de Castilla y León son 363 euros. Claro, con 363 euros cualquiera que busque una residencia sabe que está muy lejos del coste real. Aunque claro, también está el copago, que tiene su pensión y cobra 1.100, 1.200 euros, una pensión de tipo bajo, pues bueno, posiblemente en ese caso cobrará más, porque estos 373 euros es la media. Pero insisto, creo que si en Castilla y León, con la agilidad administrativa que tiene, fuera capaz de aumentar las cuantías de estas prestaciones, en concreto la prestación vinculada y también la prestación en el entorno familiar, yo creo que sería una comunidad ya es modelo, pero podría ser todavía mucho más modélica en este sentido. Sería de sobresaliente, porque entiendo que si en algo se tienen que fijar otras comunidades autónomas o algo pueden copiar de Castilla y León, precisamente sería la agilidad en la tramitación de la dependencia. Sin duda. Es que eso de verdad ya os he dicho que no solamente en el informe, que lo pone de manifiesto, o sea, es que es claro, pero no de este informe, ya desde hace años, sino también en la propia experiencia. Yo como soriano puedo también no solamente ver los datos, que los vemos desde el año 2007, desde que la ley se empezó a poner en marcha, sino también desde mi propia vivencia. Hay dos elementos que han hecho que esta agilidad sea así en el caso de Castilla y León, y desde hace años, pero ya muchos años lo venimos diciendo. La primera es una buena coordinación, colaboración de la Administración Autonómica, de la Junta, de la Consejería, con las entidades locales. Esa es una de las claves. Y por eso quizás nuestra asociación siempre hemos tenido una especial referencia con Castilla y León, nos hemos fijado mucho en su experiencia, porque tenemos también una vocación municipalista. Nos vienen los genes a nuestra asociación. Creemos que en servicios sociales la proximidad es un valor irrenunciable, es decir, que los servicios estén donde la gente vive, no lejos. Si alguien a sus 85 o 90 años tiene que ir a una residencia, bueno, como lo saques a 40, 50 kilómetros de donde ha vivido toda su vida, le estás matando. Es de una crueldad tremenda, ¿no? Entonces, que haya servicios próximos, servicios domiciliarios potentes o establecimientos residenciales pequeños, adaptados al entorno, incluso innovadores, que ya no hace falta que sean residencias, puede ser otro tipo de servicios que cumplan el mismo papel. En este sentido, la proximidad es uno de los elementos que hace que Castilla y León sea muy ágil en la prestación de servicios, no solo de la dependencia, en general en prestación de servicios sociales. Esa proximidad es importante y para ser próximo o creas una red paralela que es costosísima, o colaboras con las entidades locales que ya están en el territorio y colaboras bien. En este sentido, Castilla y León lo ha hecho muy bien. Esa red de servicios sociales comunitarios es la que está soportando, en el mejor sentido de la expresión, todo esto, ¿no? Y en segundo lugar, que lo que ha simplificado muchísimo los procedimientos. Yo en eso les admiro y les aplaudo. O sea, han conseguido, ahora ya lo han hecho muchos más, pero unir en un mismo acto administrativo la valoración de la situación de dependencia y también la prestación que le corresponde, y además hacerlo desde la base. Esa ha sido la clave de su agilidad. La proximidad, la colaboración con las entidades locales
y simplificar los procedimientos. Que sigan así, que nos enseñen el camino, que nos lo sigan enseñando, ¿no? Eso es, señor García. ¿Por qué desde que llegó la pandemia ninguna comunidad ha llegado al sobresaliente? Mira, eso duele, duele porque es verdad, ¿eh? Ah. Me duele mucho. O sea, es más, algunas han retrocedido y no quiero señalar, no estoy hablando de Castilla y León, en concreto hay otras comunidades que a mí me duele mucho y me duele decirlo y además sienta muy mal a los responsables políticos, algunos bastante mal y no ver lo que nos toca a veces tener que aguantar, por decirlo de alguna manera, las cosas que nos dicen, pero es verdad, es decir, con lo de la pandemia hubo una sobredosis de retórica con los mayores. Todo el mundo hablaba de nuestros mayores, la importancia de nuestros mayores. En el caso de las residencias ya fue, bueno, demasiado discursos, palabrería, pero luego a la hora de la verdad, cuando la hora de la verdad son los presupuestos, ¿qué es lo que estás valorando? Valoras lo que pagas. Bueno, pues ha habido comunidades que han pagado muy poquito. Seguimos teniendo, por decirte algo también, una infrafinanciación de la dependencia, es obvio, ¿no? Pero también, yo qué sé, pues eso, lo que estamos pagando por la atención, los sueldos que pagamos, me parece una vergüenza. O sea, quizás de los trabajadores peor pagados sean las personas que cuidan a las personas en situación de dependencia, muchas de ellas, la mayoría mayores, ¿no? Eso es indigno. O sea, ¿cómo podemos pedir luego calidad a gente que le estamos pagando una miseria? Si valoramos esos cuidados, pues tenemos que pagarlos. Claro, eso tiene un coste, pero ya te decía antes, por un lado, luego vienen los retornos en el empleo, un empleo descentralizado en el territorio, unos retornos económicos, porque al fin y al cabo, la economía no es otra cosa que dar respuesta a las necesidades humanas. Si hay empresas del sector de la construcción, es porque necesitamos viviendas. Si el textil se desarrolla, es porque necesitamos vestirnos, y la alimentación y la agricultura. O sea, pues bueno, si ahora tenemos una necesidad que es que por fortuna vivimos mucho, y en nuestra comunidad mucho, y en mi tierra en Soria somos bastante longevos, por suerte, ¿no? Pero claro, eso también asociado a la edad, pues hay una necesidad de cuidados. Bueno, pues vamos a aprovecharlo como un sector de desarrollo económico, el sector de los cuidados, los servicios sociales, la atención a la dependencia, y vamos a generar riqueza, no solamente en los cuidados directamente, sino en temas que Castilla y León también está apostando mucho por ellos, en temas de desarrollo tecnológico, son futuro. Y quien los desarrolle tendrá un sector económico importantísimo. Yo ahora estoy en Andalucía precisamente viendo unas experiencias interesantísimas de inteligencia artificial, de domótica en domicilio, de robótica. Ese es el futuro. Y en Castilla y León están también apostando de alguna manera por esto. Eso también es invertir en atención a la dependencia y el futuro. Si hablamos de datos o de cifras generales a nivel nacional, hay algunos que preocupan bastante, como por ejemplo que el tiempo medio de tramitación de un expediente se sitúa en 324 días, cuando la normativa lo fija en un máximo de 6 meses. O leía en un diario que más de 40.000 personas fallecieron el año pasado esperando a ser valoradas o atendidas. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta tendencia? Pues lo que os decía, lo primero, apostar decididamente, es decir, reducir, yo siempre lo digo, y creo que con vosotros alguna vez también lo he comentado, reducir la retórica, bajar un poco la retórica, menos palabrería y más efectividad, más recursos, más presupuesto, por decirlo claro. O sea, más dotación económica. Esa la primera. La segunda, pues la que en Castilla y León estáis dando ejemplo, agilizar la tramitación. Mira, es desesperante. Todo el mundo que conoce a alguien en situación de dependencia sabe que son situaciones, eso, que requieren atención inmediata, que requieren respuestas ágiles. Y además, a lo mejor hoy es en casa y dentro de una semana le ha pasado algo a esa persona y ya no puede estar en casa, tiene que estar en la residencia. Si tienes que empezar otro procedimiento, como pasa en la mayoría de las comunidades, pues es que es de locura, de verdad te desespera, es desesperante. O sea, que la administración no responda cuando tienes una urgencia. Fíjate que los grandes dependientes, por definición, son personas que necesitan cuidados permanentes y continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria. Es decir, si un día no le levantan, no se levanta. Si no le dan de comer, no come. Si no le asean, no se asea. Si no le visten, no se viste. Claro, decirle a una mujer, porque casi siempre son mujeres, que se quede con él en casa y que le damos 200 y pico euros y que se busque la vida, y luego hablamos de conciliación y salimos el 8 de marzo a manifestarnos pidiendo conciliar y la integración de la mujer, pues eso es palabrería. Si no lo acompañamos de eso, de dotación económica para prestar servicios de cuidado a personas en situación de dependencia y no dejarlo solo a que los familiares carguen con ellos sin darles apoyo. En este sentido, ¿qué hay que hacer? Pues poner más recursos. Sin duda ninguna. Y después, pues eso, lo que estáis haciendo, lo que está haciendo la Comunidad de Castilla y León, que es
una gestión ágil, inmediata. Yo lo he vivido en otras comunidades, la desesperación de alguien que tiene una situación inmediata y tiene que pedir esto. Y dice, ¿y cuándo me lo darán? Digo, pues meses. Y en un caso que estoy pensando ahora, va para el año, el mes que viene, y todavía no ha recibido ninguna atención. Yo en el caso nuestro, en Soria, lo he vivido de otra manera, por fortuna. Y bueno, se agradece mucho de verdad esa respuesta inmediata. Incluso un cambio de PIA. Es decir, alguien eso que no puede volver a su casa desde el hospital y que necesita un cambio de PIA para ir a una residencia, hacerlo en el día. Eso cuando lo cuento por ahí, en el día y casi en la noche, voy a decir, porque fue por la tarde y a la mañana siguiente estaba resuelto. Cuando lo cuento por ahí, de verdad que no me creen, piensan que estuviese... Pues Gustavo García, gracias por atendernos. Estoy seguro que muchos dependientes o grandes dependientes, incluso los familiares que les estéis escuchando ahora mismo, la entenderán perfectamente, porque esto, desde luego, que hay que vivirlo. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Le hemos pillado en Córdoba trabajando y bueno, tiene también pues un mérito que haya querido entrar hoy con nosotros. Bueno, eso es un placer, tener un vínculo, aunque sea a través de la tele, con mi tierra. Está claro. Es un placer. Gracias. Gracias a vosotros.